Empiezo esta predicación, este mensaje, con la siguiente reflexión. Últimamente, en mis predicaciones me gusta anotar reflexiones, ¿no? que son primeramente para mi corazón, pero que deseo que sean también de bendición para cada uno de vosotros. Así dice lo que he escrito en esta primera reflexión, ¿vale? Abro comillas: si el Evangelio no es la prioridad de tu vida, otra prioridad lo sustituirá. Cierro comillas. Esto es una realidad incuestionable, en el cual está el principio de sustitución, que hemos escuchado muchas veces, que si no tienes una cosa, esa cosa que no tienes va a ser sustituida por otra. Vemos totalmente lo contrario en referencia al Evangelio, lo que nos menciona el apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 2 y versículo 2. El apóstol Pablo dice a los Corintios: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Qué contraste, ¿verdad?, con la afirmación primera: si el Evangelio no es la prioridad en tu vida, otra prioridad lo sustituirá. Y Pablo dijo: no quiero saber nada más en mi vida, sino que a Cristo y a este crucificado. Qué contrastes, ¿verdad? Juan, el apóstol Juan, en su primera epístola, tocante al verbo de vida, nos escribe también lo siguiente: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Esa prioridad en el corazón, ¿eh? Vamos a tener una palabra de oración y comenzamos, ¿vale? Vamos a orar. Señor, llamado Padre, qué bendición tan grande el poder, Señor, reunirnos, haber tenido este tiempo de adoración y de alabanza, haber podido tener el recordatorio de tu amor derramado en nuestros corazones a través de la obra preciosa de tu Hijo amado en la cruz del Calvario, haber recordado con la Santa Cena, con el pan, con el zumo de la vid, y poder, Señor, traer a nuestras mentes y corazones ver tu redención en favor nuestra, la salvación y el perdón de todos y cada uno de nuestros pecados. Y te damos muchas gracias, Señor eterno, por ese maravilloso amor que tú trajiste, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora en esta mañana, Señor, deseamos con todo nuestro corazón de nuevo abrir las Escrituras y poder traer delante de nuestros corazones todo el consejo de Dios. Buscar, Señor, tus enseñanzas, llevarlas a nuestra mente, meditarlas en nuestro corazón, para luego, Señor, ponerlas por prácticas en cada una de nuestras vidas cristianas. Todo ello, Señor, para tu gloria y para tu honra. No deseamos otra cosa, sino que tu nombre sea exaltado en cada una de nuestras vidas. Con todo nuestro corazón nos presentamos delante de ti, oramos, Señor, para que esta predicación sea de bendición, que sea para adoración de tu nombre y tu persona y para la edificación de mis amados hermanos y de uno mismo. Gracias, amado Padre, a ti nos encomendamos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, si el Evangelio no es la prioridad de tu vida, la prioridad de mi vida, habrá otra cosa que lo sustituya. Sin duda alguna, y estoy plenamente convencido, y lo podemos ver a lo largo de toda la historia, que el mensaje más atacado a lo largo de toda la existencia de la Iglesia, en el contexto del Evangelio, desde el día de Pentecostés en adelante, ha sido el Evangelio del Señor Jesucristo. Y también de forma personal, en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestros corazones, el mensaje más atacado es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo. De hecho, mientras estaba haciendo esta reflexión, me vino a la mente ese precioso salmo, ¿verdad? Si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? En el Salmo 11, versículo 3. En el contexto de la falsa doctrina, las Sagradas Escrituras también nos manifiestan y nos exhortan otro texto de batalla. Están atentos, de poner toda nuestra carne en el asador para ser
esos siervos del Señor que predican el Evangelio, que tienen el Evangelio en lo profundo de sus corazones y es la prioridad de nuestra vida. Judas, en un contexto de apostasía, decía: amados, por la gracia, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común fe, nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Bajo esta línea de pensamiento y bajo esta introducción, el texto que vamos a estar considerando en esta mañana se encuentra en la segunda epístola de los Corintios, capítulo 4 y 5. Así que, si queréis abrir, por favor, vuestras Biblias, vamos a ir a la segunda epístola del apóstol Pablo en Corintio, a los Corintios. Y vamos a leer un versículo que va a ser el versículo central de la predicación de esta mañana. Capítulo 4 y versículo 5. Un poco en la línea de pensamiento en la cual estamos ahora considerando. Así dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo, a los hermanos en Corinto. Dice en el capítulo 4, versículo 5: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Vamos a volver a leerlo todos juntos. Vamos a leerlo todos juntos, ya que el hermano Miguel ha hecho esta buena práctica de leer juntos las Escrituras, aunque a lo mejor tenemos que leerlo, ¿verdad? Vamos a decirlo, ¿vale? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. En la predicación de esta mañana vamos a hablar de la importancia de la centralidad del Evangelio. La importancia de que el Evangelio sea el núcleo neurálgico de cada una de nuestras vidas. Centralidad en cada una de nuestras vidas cristianas, nuestra vida personal, íntima, con comunión con el Señor. Centralidad, por supuesto, no nos podemos olvidar, centralidad en cada uno de nuestros hogares. Que Él sea el que presida, el Señor Jesucristo, cada una de nuestras casas, de nuestros hogares, de nuestra vivencia en familia. Y, por supuesto, la centralidad del Evangelio que sea en el seno de la iglesia local. Aquí en el contexto del apóstol Pablo está hablando en ese contexto, ¿vale? Luego miraremos un poquito más su contexto. La iglesia local y su importancia. De hecho, el hermano Miguel nos está trayendo unos estudios con referencia a la iglesia y cuál es su fundamento. El fundamento de la iglesia es el Señor Jesucristo. Como nos menciona en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, ¿verdad? La semana pasada el hermano Miguel nos lo matizaba, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Y quién es ese fundamento? El cual es Jesucristo. El cual es Jesucristo. La centralidad del Evangelio es su sana doctrina. Tenemos todo el consejo de Dios, y en todo el consejo de Dios está el Evangelio de Cristo. No busques en otro sitio. La centralidad del Evangelio está en su sana doctrina, en su predicación, en la predicación de todo el consejo de Dios. La centralidad del Evangelio está en su preeminencia, en guardar todas las enseñanzas que la Biblia nos da, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. La preeminencia del Evangelio y nuestra total prioridad de vida ante cualquier cosa debe ser el Evangelio del Señor Jesús. Resumiendo, apunto, el Evangelio en medio de nuestro corazón reinando. Y todo lo demás alrededor mirando hacia el Evangelio. No tenemos otro punto de referencia que no sea la persona bendita del Señor Jesucristo. Y aquí el apóstol Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Es interesante ver cómo el mismo Señor Jesucristo, justo antes de ascender a los cielos, a la presencia del Padre, manifestó a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y aquí el apóstol Pablo, obedeciendo a este mandato,
después de que se convirtiera en el camino de Damasco y después de todas las circunstancias que le llevaron a iniciar sus viajes misioneros y en las cuales empezó a instituir comunidades, iglesias locales, en medio de todo este mandato, Pablo afirma a los corintios: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Jesucristo como Señor. Bien, a la luz de todos estos textos, principalmente en este último que hemos leído, 2 Corintios 4, 5, y a la luz de esta línea de pensamiento, el tema que vamos a considerar esta mañana es el siguiente: la centralidad del Evangelio en la vida del creyente. Este es el tema. Y por ende, la centralidad del Evangelio en la iglesia local. La centralidad del Evangelio en la vida del creyente y por ende en el seno de la iglesia local. Y como título, porque me gusta poner títulos a mis predicaciones, es el siguiente también: ¿qué mensaje central tienes en tu corazón? Es bueno, ¿no?, analizarlo. O sea, tenemos la prioridad en cada una de nuestras vidas en el Evangelio de Cristo. ¿Qué mensaje central tienes tú en tu corazón? ¿Y qué mensaje central se predica en tu iglesia local? Los dos aspectos, ¿verdad? La vida personal y luego la vida como comunidad, como iglesia local, como cuerpo místico de Cristo, ¿no? ¿Qué mensaje central tienes en tu corazón y qué mensaje central se predica en tu iglesia local? Porque no hay otro evangelio, hermanos. No hay otro evangelio en el cual, pues, el Señor manifieste a través de las Sagradas Escrituras. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos, ¿verdad? Nos dice en Hechos, capítulo 4, versículo 12, el apóstol Pedro, predicando poderosamente en el Espíritu Santo el Evangelio de Cristo. No hay otro Evangelio. Pablo insiste en ello y lo vemos a lo largo de su vida y ministerio. Y a la luz de esta porción de las Sagradas Escrituras, vamos a considerar con un bosquejo muy sencillito, ¿vale? Un bosquejo muy sencillo, ciñéndonos al texto, y vamos a ver una negativa y dos afirmaciones. Este es el bosquejo. Una negativa y dos afirmaciones. O sea, desglosando el bosquejo. Punto número 1, una negación. Nuestro mensaje no es de nosotros, ni proviene de ningún hombre. Punto número 1. Punto número 2, la primera afirmación. Nuestro mensaje es Cristo. Solamente Cristo y nada más que Cristo. Esta es la primera afirmación en base al texto que Pablo está escribiendo a los Corintios. Y punto número 3 y último, la segunda afirmación. Y si acaso hablamos de nosotros, porque aquí el apóstol Pablo también se presenta como que nos predicamos a nosotros mismos también, y si acaso hablamos de nosotros, sea para ser en Cristo siervos vuestros, siervo de la iglesia local, siervo del hermano, y en esta posición servir al hermano, ¿verdad? No nos predicamos a nosotros mismos, punto número 1, sino a Jesucristo como Señor, punto número 2, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, punto número 3, ¿vale? Punto número 3. Leo la siguiente reflexión, ¿vale? La segunda reflexión que he apuntado, que me gustaría leer literalmente. Lo pongo en signos de admiración, porque deseo exhortar mi propio corazón, ¿vale? ¿Cómo cambiarían nuestras perspectivas en la vida si continuamente tuviéramos estas 3 resoluciones en nuestro corazón, bien arraigadas en lo más profundo de nuestros corazones? Para vaciarnos de nosotros mismos, porque no nos predicaríamos a nosotros mismos. Para llenarnos de Cristo, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado como Señor. Y servir a los hermanos en cada una de nuestras vidas, predicándonos a nosotros mismos como siervos vuestros, como siervos vuestros. Así que vamos a ir un poquito ahora en base al texto, lo ponemos en su contexto, y el texto en el cual pues mencionamos está englosado, como hemos visto, en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, ¿vale? Ya había escrito una primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, tratando diferentes doctrinas
tratando diferentes problemas en el seno de la Iglesia. Y vemos cómo trata con mucho cariño y mucho amor a estos queridos llamados hermanos. Aquí Pablo se encuentra en estos momentos, al escribir la segunda epístola, en Acaya, la región de Grecia, ¿vale? Año 57 aproximadamente. Y Pablo empieza en los primeros capítulos, del 1 hasta el 4, abriendo su corazón de nuevo a los corintios. De nuevo abre su corazón a los corintios. Vemos que Pablo se acerca al corazón de los corintios. Lee conmigo, por favor, Segunda de Corintios 1:12, que nos dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Vemos como el apóstol Pablo está abriendo su corazón a los hermanos en Corintios, nada más empezar esta epístola. Seguimos y vemos que Pablo se acerca a los corintios con el Evangelio de Cristo. Vamos a los versículos 19 al 22 del capítulo 1 y nos dice: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Pablo se acerca abriendo su corazón a los corintios, y Pablo se acerca con lo más importante de su vida, con el mensaje neurálgico de su corazón, el Evangelio de Cristo. Pablo se presenta luego no como que se enseñorease de los hermanos, sino que se presenta como colaborador en el Evangelio. Lo vemos en el capítulo 1, versículo 24, lo leemos también. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Pablo no se pone encima del hermano y lo subyuga, sino que se manifiesta como colaborador del Evangelio en Cristo Jesús. Pablo manifiesta su amor de nuevo a los corintios. 2, versículo 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es mi amor que os tengo. Podemos ver el corazón de Pablo en el Evangelio hacia sus hermanos en la iglesia local de Corinto, ¿verdad? Seguimos y vemos como Pablo, para manifestar la centralidad del Evangelio, continúa hablando en el 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos libra siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y en aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Vemos aquí la centralidad de la predicación del apóstol Pablo. Y luego todo ello nos lleva al capítulo 3, ya llegando un poquito, acercándonos al texto que vamos a estar meditando. Y vemos que pone el apóstol Pablo el antiguo pacto, la ley, pone el nuevo pacto, la gracia, y manifiesta la eficacia y eficacia de su ministerio versus la ceguera espiritual de los judaizantes que estaban alrededor de la iglesia de Corinto. En todos sus ataques en contra del cristianismo, judaizantes, idolatría, religiones paganas y todo alrededor de la iglesia de Corinto, y el apóstol Pablo decía: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Vamos desarrollando el contexto de este pasaje en el cual vamos a estar meditando. En este contexto llegamos al capítulo 4, manifestando su autoridad dada por Dios, reafirmándose en la predicación del Evangelio. Y para finalizar el contexto leemos capítulo 4 del 1 al 4. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, la predicación del Evangelio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana
delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandeciese la luz del evangelio de la gloria de Cristo, en el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos, ahora entramos en el texto de la predicación de hoy, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. El contexto de este pasaje. Vemos en estos versículos la reafirmación de la predicación del Evangelio, versículo 1, renunciando a todo lo que es en contra del Evangelio, versículo 2, manifestando el ministerio de iniquidad, vemos en los versículos 3 y 4, y vemos el corazón de Pablo, con referencia a los hermanos en Corintios, en la predicación del Evangelio, en el versículo 5. Y aquí llegamos al punto número 1, una resolución negativa. ¿Vale? Punto número 1, una resolución negativa, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Nuestro mensaje no es de nosotros. Y cuando estaba pensando un poquito cómo desarrollo este texto para meditar un poquito lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, con referencia al ministerio y con referencia también a cada una de nuestras vidas personales, porque la enseñanza no es solo para la Iglesia ni para el liderazgo y la predicación del Evangelio, sino para cada una de nuestras vidas personales. Y me vino la siguiente pregunta: ¿qué significa y qué es predicarnos a nosotros mismos? ¿Vale? Me hice esa pregunta a mí mismo. ¿Qué es y qué significa predicarme a mí mismo? Dios nos libre de eso, ¿verdad? Primeramente, para no predicarnos a nosotros mismos, hemos de tener el Evangelio en el corazón. Es decir, esta mañana lo hemos visto en la presidencia, Mano Miguel, referencia al Evangelio. Primeramente, tenemos que ser creyentes para no predicarnos a nosotros mismos. Porque si no somos creyentes, por mucho que lo intentemos, nos predicaremos a nosotros mismos. Y la verdad no estará en nuestro mensaje, en la predicación. Aunque tengamos la Biblia, aunque pongamos el nombre de Jesús delante, aunque pongamos la religión como escudo, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, es imposible que prediquemos a Cristo y nos predicaremos a nosotros mismos. Tenemos que haber nacido de nuevo, haber pasado de muerte a vida, tener al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Y que Cristo sea Señor absoluto de cada una de nuestras vidas. ¿Vale? Teniendo esto, tenemos la herramienta fundamental para no predicarnos a nosotros mismos, sino predicar a Cristo y a Cristo como Señor. Ahora bien, Pablo aquí en este pasaje, porque no nos predicamos a nosotros mismos, no se está refiriendo, hay una autopredicación, es buena, ¿vale? Hay una autopredicación, me cuesta vocalizar esta combinación de palabras, autopredicación del Evangelio, es a saber a través de las Sagradas Escrituras, es a saber a través de leer todo el consejo de Dios, es a saber llevándola a nuestra mente para luego transportarla a nuestro corazón y llevarla en práctica a cada una de nuestras vidas. Eso es una autopredicación, predicarnos a nosotros mismos conforme a todo el consejo de Dios, y eso es bueno y necesario para nuestra alma y para nuestro corazón y para nuestra vida cristiana. Esa autopredicación en el contexto no es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, sino que vemos que Pablo se está refiriendo a la predicación de un falso evangelio contaminado, corrompido, adulterado, infectado de ideas de los hombres, desplazando la centralidad de Cristo y poniendo al hombre en medio. Estaba considerando esta pregunta: ¿qué significa y qué es predicarnos a nosotros mismos? Y me vino un texto en Colosenses. Pablo escribió lo siguiente a los hermanos en Colosas: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esto Pablo le estaba escribiendo a los colosenses.
Y notemos los matices que está reseñando en este texto. Filosofías, huecas sutilezas, tradiciones de hombres, rudimentos del mundo. En definitiva, todo mensaje, idea, tendencia, predicación que no sea según Cristo en su Evangelio manifestado en las Sagradas Escrituras. Estemos bien atentos, hermanos, porque realmente el Evangelio es atacado, tanto a la Iglesia como en cada una de nuestras vidas. Y debemos estar atentos porque si alguien viene a tu vida, a mi vida, a la vida de la Iglesia local e intenta introducirnos filosofías humanas, está el mundo repleto de filosofías humanas, ¿verdad? Vemos que tienen también huecas sutilezas, el cual de forma astuta, disfrazando la verdad y la mentira, que intentan introducirse encubiertamente, primeramente en cada uno de nuestros corazones como creyentes, y luego intentando injertar en los recovetos de la iglesia local, y cuando nos damos cuenta, ¿qué está pasando? ¿Qué idea es esta que ha entrado en el seno de la iglesia? ¿Verdad? Huecas sutilezas. Si alguien viene con tradiciones de los hombres o simplemente con los rudimentos del mundo, trayendo todo mensaje, idea, tendencia que no sea de Cristo, entonces podremos afirmar y debemos afirmar con toda la autoridad que nos da las Sagradas Escrituras que se estará predicándose a sí mismo con ideas humanas y no conforme a todo el consejo de Dios. Y el apóstol Pablo lo tenía bien claro. Nosotros, Pablo, Silvano, Timoteo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo, y este como Señor, como el fundamento de la Iglesia. Notad, hermanos, que el apóstol Pablo en su predicación afirmó no rehusar anunciar todo el consejo de Dios. Vamos a meditar un poquito en esto. En Hechos 20:27 les dijo a los ancianos en Mileto, ¿os acordáis? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y unas reflexiones al respecto. Es importantísimo este matiz refiriéndose a todo el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque si predicamos parte del consejo de Dios, por ejemplo, el catolicismo romano se jacta de que predica el Evangelio, tiene en su boca a Cristo, pero no en el corazón, pero no predica todo el consejo de Dios, sino que trae tradiciones humanas, trae un montón de sinfines y cosas que no están en las Escrituras, e incluso en contra de las Escrituras, y no predica todo el consejo de Dios conforme lo matiza las Escrituras. Igualmente traemos a nuestro propio mensaje que nos predicamos a nosotros mismos. El catolicismo se predica a sí mismo, los testigos de Jehová se predican a sí mismos, los mormones también, musulmanes, el Corán, budistas, el Buda, hinduismo, el ateísmo, toda religión, toda idea, toda filosofía se predica a sí mismo si no está todo basado en las Sagradas Escrituras, que no lo están, porque están en contra y fuera de todo el consejo de Dios. Porque no hay otro evangelio, hermanos. Son esas tremendas palabras que el apóstol Pablo también les dijo a los Gálatas, ¿no? Imagino que ya sabéis a cuáles me refiero. Dice, más si aún nosotros, se está poniendo él como ejemplo, predicador, ministerio a los gentiles, escogido por Dios para la predicación del Evangelio, y él aún se ve a sí mismo y dice, si aún nosotros, Pablo, y todos mis colaboradores, si aún nosotros va más allá, o un ángel del cielo. Muchas veces nos pensamos diciendo, si apareciera un ángel, por favor, no te postres de rodillas delante de él. Sí que sería algo impresionante, ¿no? No sé, entonces, pero ni aún un ángel del cielo, que está en la presencia del Señor, si viene con otro evangelio, ya lo hubo en la eternidad pasada, ¿verdad?, con Lucifer. Si viene con otro evangelio, diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, insiste el apóstol Pablo, insiste. Si alguno os predicare diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, maldito, maldito. Gálatas 1, 8, 9. En cuanto apartamos la vista y nuestro corazón de Cristo y su palabra,
no predicamos el Evangelio, sino que nos predicamos a nosotros mismos. Y el creyente no está exento de ello, ni la iglesia local no está exenta de ella. Testimonio es Pablo, si aún nosotros o un ángel del cielo, ¿vale? Así que tengamos bien presente, ciñéndonos a todo el consejo de Dios y a toda la doctrina que da la palabra de Dios. Resolución profunda en el corazón de Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, para ir luego a la segunda resolución afirmativa. Y aquí llegamos al punto número 2, sino a Jesucristo como Señor. Dejamos atrás el mensaje del hombre y el centro de nuestro corazón es la predicación del Evangelio. Nuestro mensaje es Cristo, nuestra predicación es Cristo y nuestra vida es Cristo. Eso no deben ser meras palabras en la boca de cada uno de nosotros, sino que deben ser vivencias reales en lo más profundo de nuestra alma. Porque el Señor mira el corazón, porque Él conoce el corazón. Podemos ver a Israel que decían palabras, pero su corazón estaba muy lejos de Jehová, ¿verdad? Nuestro mensaje es Cristo, nuestra predicación es Cristo, nuestra vida es Cristo. Y es interesante, estaba viendo un poquito la formación de este texto, ¿no? La forma que está desarrollado, ¿no? Vemos que la centralidad en este pasaje es Jesucristo, el Señor. Vemos que empieza con el mensaje del hombre. No nos predicamos a nosotros mismos. Y acaba luego con el servicio a la iglesia local. Pero en medio está el Evangelio. Entre las filosofías y mensajes del hombre y luego la vida cristiana, en medio está Cristo para ese paso de pasar de muerte a vida y entregar todo nuestro corazón a Dios y al servicio de los hermanos. Vemos el mensaje de los hombres, primero, el Evangelio, y luego servir a Dios sirviendo a los hermanos. Me pareció interesante la estructura y la forma de este texto. El apóstol Pablo, en sus diferentes cartas, concretamente en esta que estamos meditando, en Corintio, también menciona otros pasajes al respecto, en esta misma línea de pensamiento. Leemos en el 1 de Corintios 1, 21 y 24. Dice así, si no queréis buscarlo, aunque sí podéis. 1 de Corintios 1, 21, 24, que nos dice, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, ¿quién? Apóstol Pablo, sus colaboradores, la Iglesia de Cristo, la Iglesia universal, pero nosotros, los verdaderos creyentes, dice, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos tropezadero, esa piedra de tropiezo que hace caer. Y para los gentiles, locura. ¿Vale? Mas para los llamados, así judíos como griegos, y qué palabras tan preciosas acaba este texto. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y en la misma línea de pensamiento continúa hablando el apóstol Pablo. Ahora en el capítulo 2 de 1 de Corintios, versículo 2 también. Pues me propuse, el texto que hemos leído al principio del mensaje, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y no solamente se queda el apóstol Pablo en la cruz, que también muchas religiones se quedan en la cruz y tienen a un Cristo crucificado muerto sin tener poder para hacer ningún tipo de obra, ni para hacer bien ni para hacer mal. Está ahí clavado en un madero, una estatua de yeso que no tiene ningún tipo de poder. Y el apóstol Pablo sí dice que a Jesucristo y a este crucificado, pero el texto que estamos mencionando ahora es interesante, que predica a Cristo y a este crucificado, sí, pero a Jesucristo como Señor.
La predicación del apóstol Pablo es Jesucristo como el Señor, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores. ¿Qué significa predicar a Jesucristo como Señor? Hacemos también esta pregunta. O sea, hemos empezado, ¿qué significa no predicarnos a nosotros mismos? Y ahora hacemos la siguiente pregunta en base al texto. ¿Qué significa predicar a Jesucristo como Señor? ¿Qué connotaciones tiene predicar a Jesucristo como Señor? Tengo anotado, y leo literalmente para que no quede nada en el tintero. Predicar a Jesucristo como Señor es manifestar y resaltar su persona y su obra con todos sus atributos. Eso es una predicación de predicar a Cristo como el Señor de la eternidad. Predicar a Jesucristo como Señor es manifestar y resaltar su absoluta soberanía en la eternidad, en la historia, en los tiempos y en tu propia vida. Y predicar a Jesucristo como Señor es ceñirnos literalmente a todas las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. No buscar nuestra predicación en otro sitio que no sea todo el consejo de Dios. Esto es predicar a Cristo como Señor, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el Dios Trino manifestado, un solo Dios en tres personas, la Santísima Trinidad, al único Dios vivo y verdadero, creador de todas las cosas, de los cielos y de la tierra, sustentador de todo lo creado, dueño absoluto de todo, que está asentado en su trono gobernando, que tuvo a bien, como hemos conmemorado esta mañana, amarnos a tal extremo, a tal punto que se hizo carne y vino para pagar tu pecado y mi pecado, y darnos salvación, perdón, redención y estar justificados delante del Padre por el poder de la justicia de Cristo. Predicamos a Jesucristo como Señor, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Predicamos a Cristo como Señor. Y esto nos lleva al tercer punto y último, en el cual pues quiero leer también lo siguiente. Si no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Cristo y éste como Señor, notemos, tendremos en nuestra vida una correcta práctica en cuanto al servicio al Señor, sea cual fuere. En el contexto que estamos hablando, en este pasaje, Pablo se refiere en el seno de la iglesia local de servir a los hermanos. Pero tendremos en nuestra vida una correcta práctica en cuanto al servicio al Señor, sea cual fuere, si no tenemos nuestra predicación, nuestra como principal eje del hombre, si no nos predicamos con ideas y filosofías que no están conforme a las Escrituras y nos predicamos a Cristo como Señor, entonces tendremos una correcta práctica en cuanto al servicio al Señor para con los hermanos en la iglesia local. Ser siervo de Dios para servir en la vida de la iglesia. Tengo apuntado. Ser siervo de Dios para servir al hermano que tienes a tu lado. Ser siervo de Dios para entregar tu vida entera a servir a Dios y por ende sirves a tu hermano. Este es el tercer punto en el cual Pablo está diciendo aquí en este texto. Y a nosotros, como vuestros siervos, por amor de Jesús. Tercer punto y segunda resolución afirmativa. Y si hablamos de nosotros, sea como siervos vuestros. Bien, para iniciar este punto, manifiesto la tercera y última reflexión. La predicación correcta de uno mismo, o sea, si predicas el Evangelio, es ser siervo de Dios para luego ser siervo de los creyentes. ¿Qué nos dice el Señor? Que el Señor ha dado dones a la Iglesia para edificación y mutua edificación unos con otros, interactuando. Eso es ser siervos de unos para con otros. En Efesios 5:21, en el contexto un poco de la familia, padres, hijos, maridos, esposas, etcétera, nos menciona y nos dice:
someteos unos a otros en el temor de Dios. Sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Y en esta línea de pensamiento vemos que el amor de Cristo nos catapulta. Teniendo el amor de Cristo en el corazón, teniendo una predicación correcta del Evangelio, viviendo en comunión íntima con el Señor, esto nos catapulta a servir a tu hermano, que esté sentado a tu lado, delante o detrás. Dejadme también que os lea otra anotación que tengo. Bajo esta realidad vemos que para servir y estar sometidos unos a otros en el amor de Cristo, estimando al hermano como superior a uno mismo, el estandarte de nuestro corazón debe ser la humildad y sumisión a Dios. El estandarte de nuestro corazón debe ser la humildad y sumisión a Dios. Y ese estandarte, hermanos, quien tiene que llevarlo es Cristo, en medio del corazón, para que nuestra única referencia sea la persona de Cristo en el servicio al hermano. Un poco de palabras para decir esta verdad y esta afirmación. De hecho, hay 3 textos que avalan esta afirmación que he mencionado. La primera se encuentra en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, todos los conocemos, ¿verdad? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La segundo texto, nos desplazamos a Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Nada hagáis por contienda o vanagloria, hablando de la humillación de Cristo, antes bien con humildad, estimando a cada uno, esto es interesante, a los demás como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio. Eso es amor, la negación de uno mismo para el beneficio de otro, ¿vale? Sino cada cual también por los de los otros. Filipenses 2, 3 y 4. Ya la continúa y se pone como el supremo ejemplo la exaltación y humillación de Cristo. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, Señor nuestro, el cual todos conocemos el pasaje, ser igual a Dios, no escatimó a ser igual a Dios, sino que se hizo siervo, se hizo hombre y en la condición de hombre fue a la muerte y muerte de cruz. Pone como supremo ejemplo en la figura, en el ministerio de Cristo, para poner en nuestro corazón pues el ver y servir al hermano en la iglesia local. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Una negativa y 2 afirmaciones. Punto número 1, una negación. Nuestro mensaje no es de nosotros ni proviene de ningún hombre. Punto número 2, la primera afirmación, nuestro mensaje es Cristo. Solo Cristo y nada más que Cristo. Y punto número 3, la segunda afirmación de este texto, y si acaso hablamos de nosotros, que sea para servir a tu hermano que tienes a tu lado. Una negativa y 2 afirmaciones. Como conclusión menciono que el texto, lo hemos estado analizando en su contexto, está hablando del ministerio del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Pero sus principios los podemos aplicar a cada una de nuestras vidas. Y pongo lo siguiente, como conclusión. ¿Te predicas a ti mismo? Es bueno hacernos esta pregunta, ¿verdad? ¿Vives para ti o vives para el Señor? ¿Es el centro de tu vida Jesucristo? Y no solo esto, y esto como Señor. Es importante, es importante. Y tercero, ¿cuán involucrado estás en el servicio, en la vida de tu hermano en Cristo? 3 aspectos que matiza este precioso pasaje del apóstol Pablo en su ministerio a Corinto, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Recordamos, vaciémonos de nosotros mismos, del hombre, llenémonos de Cristo y seamos siervos de Cristo para con tu hermano, allí donde el Señor te ponga. Que el Señor os bendiga
y que sea de bendición esta porción de las Escrituras y sus enseñanzas en cada uno de nuestros corazones.